Primeramente les quiero aclarar que esto no aplica al 100% para todos los estudiantes que se quieran ir de movilidad académica. ¿Por qué? Porque esto fue muy específico de el lugar hacia donde yo me quería ir, de la universidad, de lo que me pidieron en su momento, de lo que pedía el CONACYT, de lo que pedía la Universidad Autónoma de Nuevo León en su momento, pero a lo mejor las cosas ahora son distintas. Si tú te quieres ir a un país, es diferente que si te quieres ir a otro país. Entonces, estos solamente son consejos generales, pero que sí estoy segura que te van a ayudar mucho. No porque tú te quieras ir a un país que no tiene nada que ver con España, no te van a ayudar. Esto es académico. Vas a tener mejores oportunidades si tu historial académico es bueno. Esto no quiere decir que si entre mejores calificaciones tengas, más oportunidad vas a tener de irte o que van a escogerte a ti porque tienes mejores calificaciones que otros que tienen unos puntos abajo. No estoy diciendo eso, sino que, por ejemplo, en mi caso, había varias gente de esa generación, estamos hablando de unos 10, 11 compañeros que se querían ir a la universidad, a la misma. Entonces, la universidad solamente aceptaba 5 personas, por lo tanto, la universidad en donde yo estudiaba, tuvo que verse en la necesidad de hacer un proceso de selección. Y por eso les digo que muy posiblemente, si les pasa lo mismo, les va a ayudar a tener buenas notas. Sirvió mucho el historial académico, sirvió mucho tener buenas calificaciones, estar motivado porque también te entrevistaban de que por qué te quieres ir, si te has ido antes, por qué específicamente este país. Entonces todo eso lo tienes que tener un poco claro. A lo mejor no 100% detallado como aprenderte un discurso, pero sí lo tienes que tener al menos que si te lo preguntan, lo sepas, porque es algo que se supone debes saber. Te va a ayudar mucho el tener buenas calificaciones. Y esto no porque sea un requisito de CONACYT. De hecho, CONACYT pide como un 8.5 mínimo para empezar todo el proceso del trámite de beca. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes buenas calificaciones en tu historial académico? Muy posiblemente también las vas a seguir teniendo. Y esto significa que si tú viajas a otro país, pues vas a poner en buen nombre a tu país o a tu universidad, porque eres un buen estudiante. Entonces en tu país, en tu universidad, también vas a ser un buen estudiante en otro país y en otra universidad. Entonces, para irse a la segura tal vez se basan un poco en lo que es la calificación. Hay que saber bien a qué universidad nos queremos ir. Eso podría decir yo que es el primer paso de todos, saber qué universidad nos queremos ir, o al menos tener ya pensadas cuáles van a ser las opciones. No sé, 3 opciones o 2 opciones, al menos. Una opción, pues bueno, que sea una universidad. Si tienes solamente una opción, que sea una universidad la cual ya haya habido otros estudiantes que se van, porque eso va a haber marcado ya un historial y va a ser más fácil que si un estudiante se fue, ya en previos años otro estudiante se vaya. ¿Por qué? Porque significa que los trámites no son tan complicados, significa que ya hubo una buena relación, el estudiante muy posiblemente le fue bien, entonces va a ser muy probable que acepten a más estudiantes que si nunca se han ido a esa universidad. Yo tuve una compañera que intentó irse a Francia, después empezó con los trámites para irse también a la Universidad de Murcia y yo le pregunté que por qué decidió dejar los trámites de Francia. Me comentó que estaban algo complicados. Ella, por el tiempo y por otros muchos factores que desconozco, decidió que ya no era una buena idea seguir con el proceso para ir a una universidad de Francia. Entonces decidió irse por también la Universidad de Murcia. Y no significa que haya sido como algo malo, sino simplemente que tuvo el criterio para decir, bueno, no se pudo en una, vamos con la otra opción. O en algunas universidades son muy estrictos. Por lo tanto, revisen bien qué requisitos piden y tengan varias opciones. También es bueno y te recomiendo que si puedes, encuentres a alguien que haya viajado a la misma universidad que tú, que haya estudiado ahí. Así a lo mejor sabe cómo conseguir algunos papeles o unos requisitos que a lo mejor tú no sabes. O a lo mejor hay unos requisitos que la universidad decía son 100% o 200% necesarios y tú estás en la desesperación de que no los consigues cuando en realidad a lo mejor no eran tan necesarios. Si ustedes van a una universidad en la cual hablen un idioma diferente al suyo, a su idioma nativo, es 100% necesario que tomen las respectivas pruebas de idioma
que son los requisitos que les va a pedir la universidad. Y no es bueno quedarse sin opciones, ¿no? Entonces, si escogieron una y ya se quieren casar con esa, de preferencia al menos escojan otra, porque si no les da la universidad la oportunidad de estudiar ahí, a lo mejor ustedes pues se van a dar por vencidos, cuando en realidad había muchas otras buenas opciones que... Bueno, también tuve otra compañera que su historia les puede servir de ejemplo para que no se den por vencidos y que siempre tengan más de una opción. Esta compañera desde el inicio se quería ir a Murcia, hizo todos los trámites necesarios, etcétera, pero al final, de todas maneras, tenían que elegir a 5 de los 11 que éramos. Ella no quedó, pero en lugar de darse por vencida y decir, pues ya no me voy a ir a ningún lado, lo que hizo fue que investigó otra universidad, la cual también estaba en España. El plan académico concordaba con el plan académico de mi universidad, así que todo fue posible, todo encajó y al final sí logró irse. En lugar de darse por vencida cuando no la aceptaron en esta universidad, lo que hizo fue irse con su segunda opción y enfocarse 100% a esa opción. Chequen las convocatorias mucho antes. Si el proceso de selección, por ejemplo, en las universidades empieza en abril, ustedes empiecen a meterse a la página de la universidad a investigar qué papeles ocupan, qué requisitos, qué datos, desde noviembre. Aunque suene exagerado, eso es el deber ser. Procuren checar la información antes que todos los demás, que ustedes ya lo tengan todo claro, que no les quede ninguna duda. Hablen a la universidad, pregunten todas las dudas, que todo quede claro. Incluso pueden ir juntando varios papeles, porque después ya se empieza a haber menos tiempo y hay más dificultad para reunir los papeles y todo eso. Entonces lo recomendable es revisar con mucho tiempo de anticipación específicamente a la universidad que te vas a ir y qué es lo que te van a pedir. En el cual, además de que cuando ya hagan el viaje, muy posiblemente se van a acordar más de sus nombres o los van a reconocer como, mira, esta persona siempre estuvo muy interesada y es un muy buen estudiante, etc. También conocí otra persona que intentó irse a Italia, me parece que me dijo 2 veces y hasta la tercera lo intentó. Entonces, a veces ni siquiera es de irte a otra opción, a veces simplemente por espacio o por trámite o por tiempo, no se da la oportunidad de que vayas una de las veces que tramitaste. Bueno, mi consejo personal es que lo vuelvas a intentar. Si realmente lo quieres, lo vas a intentar lo vas a lograr a la segunda o a la tercera, pero muy posiblemente desde la primera. Entonces lo ideal es no tomártelo personal cuando no te lleguen a aceptar a una. Comúnmente no tiene nada que ver contigo, es como en este caso es un proceso de selección, cada quien tiene sus requisitos. Los requisitos fueron de hecho específicamente de la Universidad de México en este caso. La Universidad de Murcia no tuvo nada que ver en el proceso de selección, entonces simplemente fue por espacio que no aceptaron a mi compañera. Pero primero, la Universidad de México tiene que aceptar que las materias que tú propusiste, de acuerdo a la universidad que quieres entrar, son parecidas al plan de estudios de la Universidad de México. Una vez que la Universidad de México te acepta esas materias, ahora la Universidad de Murcia, en mi caso, me mandó la solicitud, la cual simplemente es una hojita en la cual se ponen mis datos generales y también puse las materias las cuales iba a llevar en Murcia, cuál era el nombre de mi licenciatura, cosas muy fáciles, varias opciones. Por ejemplo, si las materias que llevarían en México son muy parecidas a 2 facultades de la universidad a la cual ustedes quieren entrar, lleven esas 2 opciones y el coordinador ya va a elegir cuáles son las materias que son más parecidas, que tienen más relación directa con las materias de México, y esas son las materias que van a escoger. Entonces ustedes ya sabrán a cuál facultad van a ir. Algunas veces es muy obvio. Por ejemplo, si estás estudiando en México una especialidad en, no sé, dermatología, y si viajas, es obvio que vas a hacer parte de tus estudios de la especialidad de dermatología, o sea, no vas a cambiarle. Esto es lo que yo me estoy imaginando, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, en mi caso, que estaba estudiando relaciones internacionales, había materias que se le asemejaban, que no nada más eran de relaciones internacionales, también eran otras del área administrativa o de negocios internacionales. Entonces esto ya va a depender de qué es lo que estés estudiando. Si las materias difieren mucho entre sí, a lo mejor su coordinador les va a decir que busquen otra facultad de esa misma universidad
en la cual el plan de estudio sea más parecido a las materias que ustedes llevarían en México. Chequen todo de una vez, calendario escolar, materias, horarios, todo. Revisen qué papelería llevarían en caso de ser aceptados.